Bienvenidos todos en Colombia, Venezuela y Estados Unidos a esta conferencia con el doctor Carlos Gershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con el doctor Carlos vamos a observar algunas disertaciones filosóficas sobre los sistemas complejos en cuanto a una nueva forma, un nuevo enfoque de observarlos y de poder trabajar con ellos. Hola, pues muchas gracias Nelson por la invitación y gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que sea de su interés esta plática, que bueno, va a tratar principalmente de qué es la complejidad y qué implicaciones tiene en la manera en la que hacemos ciencia. Muy bien, entonces voy a dar un poco de introducción sobre el tema, después me voy a enfocar un poco sobre qué es la complejidad. También algo muy relevante es qué es el lenguaje y cómo lo usamos en ciencia a la hora de hacer modelos. Y también el papel de la adaptación que tienen en los sistemas complejos y en cómo podemos controlarlos y cómo podemos enfrentarlos. Después les voy a platicar un poco sobre autoorganización, que es un método en el que yo me he enfocado precisamente para dotar a los sistemas de cierto grado de adaptación. Y después, como ejemplos, les voy a platicar rápidamente sobre trabajos que hemos hecho sobre semáforos autoorganizantes, autoorganización en transporte público y también en burocracias. Y vamos a cerrar con conclusiones. Entonces, la ciencia tradicional, desde tiempos de Galileo, de Newton, de Descartes, de Laplace, ha sido muy útil. Sin embargo, no quiere decir que no pueda ser criticable. ¿Por qué? Porque tiene ciertos límites, ¿no? Es muy útil en ciertos contextos, pero después de 400 años ya hay mucha evidencia de muchos dominios donde la ciencia tradicional se ve muy limitada. Entonces, una de las presuposiciones del método científico tradicional es que asume que el mundo es completamente previsible. Esto quiere decir que si tenemos información actual sobre un sistema, podemos decir cuál va a ser su estado futuro. El ejemplo más claro de esta visión del mundo la podemos ver con el demonio de Laplace. Laplace dice, bueno, imagínense que hay una inteligencia superior o demonio que tiene un conocimiento sobre todas las posiciones y todos los momentos de todas las partículas del universo. Entonces, siguiendo las leyes de Newton, podría conocer todo el futuro del universo y también todo el pasado, porque las leyes de Newton son reversibles. Entonces, pues esto tiene muchos lugares por donde se puede criticar. Uno de ellos, con termodinámica, pues ya se vio que hacia el pasado no se puede predecir. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas un sistema determinista, hay cierta convergencia de estados. Esto quiere decir que estados distintos me llevan al mismo estado actual. O también en física esto se conoce como disipación. Entonces, en un sistema disipativo, yo puedo saber de qué estados pude haber llegado al estado en el que estoy, pero no sé exactamente en cuál. Entonces, el conocimiento del pasado es muy limitado. Después, históricamente también, los límites del conocimiento hacia el futuro, o en otras palabras la predicción, pues primero se cuestionaron con mecánica cuántica, con el principio de incertidumbre, pero pues como eso sucede solo al parecer a escalas muy pequeñas, pues para muchos problemas parece que no nos afecta, entonces digamos eso no tuvo un impacto, ¿no? Pero bueno, ahorita voy a hablar un poco más sobre los límites de la predicción. El método científico tradicional es reduccionista. ¿Por qué? Porque trata de aislar y simplificar los componentes de un sistema para poder predecir su futuro. Esto pues es muy útil en los sistemas que tienen pocas interacciones y en problemas o sistemas que no están cambiando en el tiempo. Esto se puede conocer como problemas de espacio estacionario. ¿Por qué? Porque si yo puedo comprender bien un fenómeno, pues entonces de manera reduccionista yo puedo simplificarlo y
construir un modelo que me va a dar cierta información sobre el futuro de ese sistema. Y digamos, esto ha sido inmensamente útil en medicina, pues en el siglo XX se duplicó la esperanza de vida en el planeta, las computadoras han sido desarrolladas con este método, todos los avances en ingeniería, en la revolución industrial, mecánica, las estructuras de edificios, digamos, han sido avances realmente impresionantes. Sin embargo, como mencionaba, hay límites para este método. Uno es cuando tenemos espacios de búsqueda inmensamente grandes, ¿no? Cuando hay muchos más estados de los átomos que hay en el universo, entonces pues, no hay tiempo de explorar exhaustivamente todas las posibilidades que hay. Distintos métodos y heurísticas de optimización han servido para atacar este tipo de problemas con espacios muy, muy grandes. Por otro lado, tenemos espacios o problemas que están cambiando constantemente. Entonces, como están cambiando constantemente, si yo ya tengo una solución para ese problema y la trato de aplicar, cuando la aplique ya va a ser obsoleta porque el problema va a haber cambiado. Entonces, la adaptación es un concepto que se usa mucho para este tipo de problemas, que van más allá del método reduccionista. Entonces, históricamente, la predicción desde fines del siglo XIX, Poincaré estudió el problema de los tres cuerpos celestes. Newton había resuelto el problema de los dos cuerpos celestes con la ley de la gravitación universal pues por ahí del siglo XVII. Entonces, pues para fines del siglo XIX ya la comunidad científica decía, bueno, ya nada más es un cuerpo más, ¿qué tan difícil puede ser? Entonces, hasta hubo un gran concurso, el rey de Noruega convocó a la comunidad científica internacional y este concurso lo ganó Poincaré, no porque resolviera el problema en sí, sino porque demostró lo difícil que era resolverse. Y es difícil porque hay lo que muchas décadas después se conoció como caos determinista. Aunque uno tenga las leyes que rigen al sistema, hay una sensitividad a los estados del sistema que limita mucho la previsibilidad. Entonces, aunque tenemos una dinámica determinista, no hay aleatoriedad, no hay incertidumbre. Al yo no tener la precisión suficiente, hay una alta sensibilidad a condiciones iniciales, entonces no puedo predecir mucho más allá. Entonces, el ejemplo más usado de esto es el pronóstico meteorológico. No es que no se conozca la dinámica atmosférica, sí se conoce cómo es. Simplemente, si yo tengo instrumentos de medición que me dan variaciones de una milésima o millonésima de grado con el estado actual, entonces digamos, esto puede ser en temperatura o en humedad, en presión. Entonces la predicción a 3, 5, 7 días va a ser muy distinta dependiendo de el valor preciso. Entonces, como yo no tengo una precisión infinita, mi predicción es muy limitada. Y pues lo mismo se da en mercados de valores, en tráfico vehicular en las ciudades. Entonces, por ahí de los 50, 60, 70 que se empezaron a estudiar estos sistemas caóticos que, a pesar de ser deterministas, limitaban la previsibilidad de los sistemas, hubo gente que se preguntó, bueno, si no podemos predecir estos sistemas, esto quiere decir que el método científico tradicional no sirve. Y hubo gente que defendía el método científico tradicional porque decían, bueno, hay límites en la práctica, pero en teoría si tuviésemos una precisión infinita, entonces los sistemas caóticos serían predecibles. Entonces los límites solo son por, digamos, nuestros límites computacionales, no por algo inherente a la dinámica de los sistemas caóticos. Y más aún, se han desarrollado técnicas para controlar los sistemas caóticos. Por ejemplo, usando el teorema de la sombra, que digamos no voy a ir a los detalles, pero básicamente lo que tratan de hacer es, con perturbaciones mínimas, ir guiando a un sistema caótico a una trayectoria deseada. Entonces, digamos, eso también en la práctica, aunque uno tenga un sistema caótico, si uno puede controlarlo, pues entonces ya tiene esa previsibilidad.
no sé, hay proyectos que tratan de controlar huracanes, ¿no? Para disminuir su intensidad, y pues estaría muy bien que fueran exitosos, pero digamos todavía no hay nada que indique que sean fáciles de lograr. Bueno, entonces entremos ahora con la complejidad. La complejidad es pues un término que se ha usado con muchos sentidos distintos, a veces hasta opuestos, en distintas áreas. Entonces es algo muy difícil de definir. También hay muchas medidas distintas de complejidad que se han propuesto, se han usado, y digamos, no hay un acuerdo en la comunidad científica internacional sobre qué es exactamente la complejidad. Sin embargo, en lo que sí estamos de acuerdo es que es algo muy relevante, ¿no? Bueno, creo que hay algo similar en biología, ¿no? Que, digamos, todos están de acuerdo que la biología es relevante, sin embargo todavía no hay una definición aceptada de qué es la vida. Pero bueno, etimológicamente complejidad viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, esto intuitivamente nos dice que algo que es complejo es algo que es difícil de separar. ¿Por qué un sistema sería difícil de separar? Principalmente porque las interacciones crean interdependencia entre sus componentes. ¿Por qué las interacciones son relevantes? Porque van generando información que es relevante. Esta información que es nueva, no está en las condiciones iniciales y de frontera del sistema. Entonces esto genera otra fuente de imprevisibilidad. En otras palabras, no es posible preespecificar un problema antes de correrlo, ¿no? Antes de observarlo. Y no solo eso, sino como estas interacciones, esta información nueva, que también pueden ser variables nuevas que no estaban contempladas, puede ir cambiando el problema mismo. Tenemos espacios no estacionarios muy frecuentemente cuando tenemos complejidad, entendida en este sentido como interacciones relevantes. Y bueno, ejemplos de sistemas complejos abundan. Por ejemplo, una célula, pues físicamente puede considerarse simplemente un montón de moléculas. Sin embargo, decimos que la célula está viva. Entonces, las propiedades de un sistema vivo no están en las moléculas. Entonces, ¿de dónde vienen? Pues de las interacciones. Si nosotros estudiamos de manera reduccionista una célula, molécula por molécula, sin fijarnos en las interacciones, pues no vamos a poder entender de dónde vienen estas propiedades de regeneración, de crecimiento, de reproducción, de transmisión de información, de adaptación, metabolismo y demás. De manera similar, en los cerebros, pues si uno estudia un cerebro de manera reduccionista, pues va a haber neuronas, pero si uno ve a las neuronas aisladas, uno no va a entender cómo es que a partir de sus interacciones se genera razonamientos, lenguajes, emociones y demás. Y de manera similar en ciudades, en internet, en mercados de valores, en comunidades de animales, en ecosistemas, en biosferas. Hay interacciones muy relevantes que si uno quiere comprender las propiedades del sistema, tiene que fijarse en las interacciones. Entonces, esto definitivamente limita la utilidad del método científico tradicional, que es reduccionista. Entonces, quisiera mostrarles un ejemplo de las implicaciones de la complejidad con un autómata celular bastante sencillo que se conoce como el juego de la vida. Este lo propuso John Conway en los 70s, y básicamente tenemos una malla, una matriz, donde cada cuadrito puede tomar valores de 0 y 1. Entonces, si tenemos un valor de 1, digamos, esto representa una célula que está viva, y si es 0, entonces está muerta. Y bueno, las reglas de transición son realmente muy sencillas. Si alrededor de una celda o una célula que está viva, simplemente yo cuento cuántos vecinos hay vivos.
Si hay más de 3, o sea 4, 5, 6, 7 u 8, entonces se muere porque hay demasiados vecinos, no alcanzan los recursos. Si hay menos de 2, o sea, si hay ninguno o solo uno, entonces va también a morir porque está muy sola y el medio ambiente es muy arduo. Y si hay 2 o 3 vecinos, entonces va a seguir viva, entonces no hay transición. Por otro lado, si alrededor de una celda muerta, digamos con un valor de 0, hay exactamente 3 vecinos vivos, entonces en esa celda va a nacer una nueva celda o célula. Para todos los otros casos no hay nacimientos, entonces no hay transición. Entonces aquí tenemos un simulador del juego de la vida. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo nada más una celda viva? Pues se muere, ¿no? Porque no tiene vecinos. Si hay 2, cada una tiene un vecino, entonces las 2 se mueren. ¿Qué es lo que sucede si tenemos 3? Entonces empieza a oscilar. ¿Por qué? La del centro tiene 2 vecinos, entonces sobrevive. Las de los extremos solo tienen un vecino y se mueren. Sin embargo, si nos fijamos, aquí esta celda tiene 3 vecinos, esta también, entonces se generan celdas nuevas, estas 2 se mueren y se genera una estructura oscilatoria. Si yo tengo, por ejemplo, 4, se transforma en una estructura estable porque cada celda tiene exactamente 2 vecinos. Si agregar acá otra celda, se reproducen, ahora tengo 4. ¿Qué es lo que sucede si sigo con esto? Se empieza a generar una dinámica bastante rica donde hay estructuras móviles, se conocen como deslizadores, que se desplazan en el espacio. Hay estructuras regulares, hay interacciones entre deslizadores y otras estructuras, lo cual es muy difícil de predecir antes de observarlo. Como ejemplo, yo puedo empezar con una condición inicial con solo 7 celdas. ¿Qué es lo que puede salir de aquí? Pues vamos a ver. Empieza a haber interacciones, una dinámica muy rica, se generan estructuras estables por aquí, una oscilatoria. Sin embargo, hay todavía mucha actividad y de hecho este sistema, aunque es determinista, es finito, tarda mucho en estabilizarse. Vamos a ver otro ejemplo de estructuras. Estas se conocen como naves espaciales porque se desplazan en el espacio a distintas velocidades, unas de manera diagonal, otras horizontal o vertical, dependiendo de la estructura. Vamos a ver otra estructura un poco más interesante, que aquí tenemos varias naves espaciales que están generando deslizadores, los cuales generan otras estructuras por medio de sus interacciones, que se conocen como pistolas de deslizadores. Entonces generan deslizadores que van en esta dirección. Entonces tenemos estructuras que generan otras estructuras, ¿no? Hay varios niveles de interacción y digamos las reglas del juego de la vida no han cambiado, son las mismas, son bastante sencillas. ¿De dónde sale esta riqueza de dinámica, de estructuras, que es muy difícil de poder predecir antes de que se observe? Es precisamente de las interacciones que hay entre cada celda. La complejidad se da por las interacciones, no por la complejidad de los componentes. Otro ejemplo que se puede ver aquí en el juego de la vida es una máquina de Turing. Esta máquina de Turing lo que quiere decir es que está implementado en este sistema del juego de la vida una computadora universal que puede calcular cualquier función computable. Entonces, si yo les doy las reglas del juego de la vida, ¿qué tan fácil sería responder? ¿Se puede construir una computadora universal con estas reglas? ¿Sí o no? Pues digo, sería muy difícil contestar, ya sea afirmativa o negativamente, antes de construirla, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en el que, aunque no hay aleatoriedad, se conoce perfectamente cuáles son las reglas del sistema. Yo no puedo conocer cuál va a ser la dinámica si no la corro antes.
Esto también se conoce como el principio de irreducibilidad computacional. Quiere decir que antes de que yo vea un fenómeno no puedo decir mucho acerca de él. En otras palabras, yo solo puedo hacer descripciones y teorías a posteriori. Y bueno, relacionándolo con el método científico tradicional, esto quiere decir que mi predicción es muy limitada. Si yo no he observado un fenómeno, no puedo decir que va a ocurrir. Y bueno, recientemente en YouTube me encontré un video donde se muestra cómo se puede implementar dentro del juego de la vida el mismo juego de la vida. Entonces ahí vemos unas estructuras, naves espaciales y generadores de estructuras. Vamos un poquito más rápido. Vemos que esas estructuras interactúan a distintas escalas, generan nuevas estructuras. Y finalmente se representa el mismo juego de la vida a una escala mucho mayor. Ahora quisiera mostrarles otro ejemplo con autómatas celulares elementales que son similares al juego de la vida, solo que se desenvuelven en una sola dimensión. Entonces, otra vez tenemos cuadritos que pueden tomar valores de 0 o 1, pero el futuro el estado de cada cuadrito depende de su estado pasado y del estado de sus vecinos. Entonces, pues siendo sistemas tan sencillos se pueden explorar todas las interacciones posibles, todas las reglas distintas que pueda haber. Y bueno, esto se ha hecho. Entonces se han explorado distintas reglas y observado qué comportamiento es el que causa. Entonces aquí tenemos en NetLogo implementados estos autómatas celulares elementales. Uno puede escoger de las 256 reglas distintas cuál se quiere explorar. Entonces, no sé, por ejemplo, exploramos la 254, inicializamos con un solo 1 hasta arriba y el tiempo fluye hacia abajo. Y pues vemos que pues, no sale algo muy interesante. Por ejemplo, con la regla 250, igual iniciamos con un solo 1 en todo el autómata celular y pues nos da una cuadrícula tampoco muy interesante. Entonces pues uno se podría preguntar, bueno, pues con reglas tan sencillas, ¿qué tanta complejidad podrías tener? Vamos a ver por ejemplo la regla 90. Esta regla nos da estructuras anidadas. Si se fijan, aquí podemos ver un triángulo que si le quitamos el triángulo de medio nos quedan 3 triángulos. Si a esos 3 triángulos les quitamos el triángulo de medio nos quedan 9 triángulos. Si a esos 9 triángulos les quitamos el triángulo de medio nos quedan 27 y así. Entonces esto se aproxima a un fractal que se conoce como el triángulo de Sierpinski, con reglas muy sencillas. Con la regla 22 tenemos una situación similar de estructuras anidadas. Con la regla 30 pues hay patrones, pero es difícil encontrar que se repitan. Entonces tenemos una dinámica que es pseudoaleatoria y si tenemos un sistema lo suficientemente grande pues nunca se va a repetir. Vamos, hay triangulitos que se observan ahí, pero los patrones no se repiten. Y luego otro caso muy interesante es la regla 110, que se ha vuelto muy famosa. Es la regla 109, esa es muy aburrida. La regla 110 nos genera estructuras. Vemos hay triángulos, pero por ejemplo aquí vemos que empiezan a surgir estructuras a escalas mayores a las de una sola celda. Por ejemplo, acá vemos un deslizador, acá vemos otro deslizador, aquí interactúan y esta colisión genera una transformación en los patrones.
Aquí vemos otra colisión de dos deslizadores que se destruyen. Aquí se genera uno nuevo. Aquí este se destruye, pero este no se vuelve afectado. Entonces hay, de hecho, una gran variedad de deslizadores que, dependiendo de cómo interactúan, pueden generar distintas reacciones. Entonces, de hecho, se han estudiado distintos tipos de colisión en esta regla 110, que, si se fijan, pues la dinámica sigue, y pues sería muy difícil de predecir. De hecho, es imposible, ¿no? Porque no se puede reducir. Las estructuras que emergen en el tiempo a través de las interacciones, que no estén especificadas en el autómata celular elemental, son tablitas de verdad, solo 8 valores distintos. O sea, la complejidad matemática es pues de preprimaria o algo así, y sin embargo producen una riqueza de comportamientos elevadísima, tanto que aquí, como en el juego de la vida, también se puede implementar computación universal, es decir, una máquina de Turing que puede calcular cualquier función computable. Y bueno, después de mucho tiempo parece ser que ya se estabilizó la dinámica y ya hay deslizadores, solo un par de deslizadores que se mueven en esta dirección y otro en la otra dirección. Bueno, entonces, con estos ejemplos, ¿qué es lo que se quiere mostrar? Que la complejidad sí implica un cambio de paradigma científico. ¿Por qué? Porque el paradigma científico tradicional ignora las interacciones, porque es reduccionista. Como vemos en el juego de la vida, en autómatas celulares elementales, si no nos fijamos en las interacciones, pues no vamos a poder decir mucho al respecto del sistema. Si nos fijamos, por ejemplo, en el juego de la vida, en el comportamiento de celda por celda, pues no voy a poder predecir su futuro, porque depende precisamente de los estados de sus vecinos. De igual manera, no voy a poder estudiar las estructuras que van emergiendo a distintas escalas, que me generan nuevos patrones, y estos patrones tienen nuevas interacciones a las nuevas escalas, que me generan nuevos patrones. Y bueno, en este ejemplo recursivo, donde el mismo juego de la vida se puede implementar en el juego de la vida, lo cual también nos dice algo sobre no solo la complejidad emergente, sino la simplicidad emergente, porque a final de cuentas, pues yo necesito simplemente las reglas del juego de la vida, ceros y unos, para describir la dinámica que puede estar implementada por reglas mucho más complejas, ¿no? Entonces, espero haberlos convencido. Sé que no voy a haber convencido a todos, pero por lo menos ver que el método científico tradicional está limitado cuando hay interacciones relevantes en los sistemas. Repito, por relevante quiero decir que determinan el futuro del sistema, ¿no? De manera causal. Entonces, si yo ignoro las interacciones, entonces no voy a poder predecir, que precisamente es el objetivo de la ciencia tradicional. Entonces, como estas interacciones están generando información nueva, pues yo no voy a poder predecir a partir de condiciones iniciales y de frontera del futuro, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, que se conoce como irreducibilidad computacional. Bueno, entonces esto como que concluye la parte crítica de esta charla, porque bueno, si no podemos predecir, o si nuestra previsibilidad es limitada, entonces ¿qué alternativa nos queda, ¿no? Y bueno, la adaptación es esta alternativa, que no es que reemplace, sino más bien complementa a la predicción. Y solo quisiera hacer un breve paréntesis antes de hablar sobre adaptación, para hablar sobre el lenguaje. El lenguaje pues le da forma a nuestro mundo, pero también nuestro mundo le da forma al lenguaje. Entonces, tradicionalmente, desde Platón, Aristóteles, muchos han tratado de encontrar la descripción verdadera del mundo. Entonces, esto excluye a descripciones alternativas. Sin embargo, digamos, Heráclito ya lo decía antes de Platón, pero en el siglo XX Wittgenstein lo mostró muy claramente.
hay distintas descripciones del mundo, ¿no? Esto lo podemos ver en ciencia como distintos modelos del mismo fenómeno. Entonces, lo que esto nos quiere decir es que no hay verdades absolutas del mundo, ¿no? Todas son contextuales. Entonces, al no poder describir completamente un sistema, siempre debemos estar listos a nuevas descripciones que sean más adecuadas para el uso que queremos darle a esas descripciones. Porque, por ejemplo, una célula yo la puedo describir en toda su riqueza molecular y puedo correr simulaciones en supercomputadoras, o con el juego de la vida puedo describirla como una variable booleana, 0 está muerta, 1 está viva. ¿Qué modelo es más verdadero? Pues es como que una pregunta un poco equivocada y engañosa, porque no es que uno sea más verdadero que el otro, es simplemente uno va a ser más útil que otro. ¿Pero para qué? Entonces depende del contexto en el que a mí me interesa tener un modelo en el que yo pueda juzgar la utilidad de distintos modelos, ¿no? Obviamente hay modelos que no son útiles y entonces se desechan, pero al no haber a priori o por la misma definición de que hay múltiples modelos para múltiples contextos y los contextos están cambiando constantemente, pues no va a haber un modelo último del mundo, porque para algunos propósitos yo voy a crear un modelo más específico y para otros propósitos yo voy a crear un modelo más abstracto, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, imagínense que tenemos una esfera que es mitad blanca y mitad negra, pero nosotros solo podemos ver una perspectiva. Entonces, de hecho, no vemos una esfera sino un círculo. Entonces, ¿de qué color es el círculo? ¿No? Yo les puedo preguntar. Entonces, la respuesta depende de la perspectiva desde la cual estén observando a la esfera. O, dependiendo de su percepción, van a ver un círculo negro, un círculo blanco, mitad negro, mitad blanco. Y si queremos hacerlo democráticamente, pues no necesariamente vamos a tener una distribución homogénea. Puede ser que la mayoría estén percibiendo a la esfera desde una perspectiva y entonces no va a ser representativo. Entonces, digamos, lo mismo sucede con cualquier fenómeno. Hay distintas perspectivas desde las cuales se puede observar y uno no puede decir que una es más verdadera que la otra, ¿no? Simplemente distintas perspectivas van a ser más adecuadas o más completas o menos incompletas dependiendo de distintas características y también importa mucho el propósito en el que tengamos para usar un modelo. Bueno, entonces ahora digamos, como decimos, la segunda parte de la charla es qué podemos hacer para enfrentar a la complejidad. Si nuestra previsibilidad es limitada, entonces ¿qué alternativa nos queda? ¿No? Y bueno, la adaptación es algo que nos permite enfrentar esta complejidad. Podemos definir a la adaptación como la habilidad de un sistema de cambiar de comportamiento en presencia de una perturbación. Entonces, la predicción, en contraste, trata de actuar antes de que ocurra una perturbación, lo cual es deseable porque una perturbación puede dañar o hasta destruir a un sistema. Pero sin embargo, como no tenemos una posibilidad de predecir todo lo que puede suceder con un sistema y con sus interacciones, si tenemos la habilidad de adaptarnos a esas perturbaciones no previsibles, pues entonces vamos a tener mejores probabilidades de supervivencia o de enfrentar la complejidad que se presenta. Y bueno, en ingeniería hemos tenido mucha inspiración de los sistemas vivos. ¿Por qué? Porque los animales, las plantas se están adaptando constantemente. ¿Por qué? Porque su medio ambiente está cambiando y los ecosistemas hay tal riqueza de interacciones que lo que empieza a ser una especie afecta a otras especies. Y también los efectos del clima, que no es previsible, afectan mucho cuál va a ser la supervivencia de los organismos. Entonces, por ejemplo, un árbol necesita predecir más o menos cuándo va a llegar la primavera, especialmente en latitudes en el norte, porque los veranos son muy cortos. Entonces, si se atrasa mucho, pues entonces no va a tener el tiempo suficiente para que los frutos maduren y, digamos, tener una mejor probabilidad de que sus semillas se propaguen. Y si lo hace, empieza a brotar las flores muy temprano, llega una helada y se mueren las flores. Entonces no puede tener frutos ese año. Entonces
tienen mecanismos para más o menos predecir cuándo fue la última helada. Y bueno, también eso depende de cada especie de planta. Pero finalmente, aunque tienen mecanismos muy sofisticados para tratar de predecir esto, pues el clima es impredecible. Entonces, mientras mayor capacidad de adaptarse a los cambios, ya sea sequías o inundaciones, temperaturas extremas, pues entonces obviamente los animales van a tener una mayor probabilidad de supervivencia. Y bueno, también con las interacciones con otras especies, ya sea plagas, parásitos y demás. Entonces, podemos ver a la adaptación un poco como creatividad, porque se presenta una situación nueva y cómo el sistema se va a cambiar, cómo se va a reconfigurar para enfrentar a esa situación que no, probablemente nunca había tenido antes. O digamos, en sistemas más sencillos puede ser que haya un número finito de situaciones, pero el orden en el que vienen no está muy bien definido, ¿no? Entonces la mejor solución no está dada, hay que ir adaptándose constantemente a las situaciones que están cambiando. Entonces hay muchas maneras en las cuales los sistemas pueden adaptarse, y en lo que nosotros nos hemos enfocado es en utilizar a la autoorganización como método para adaptar los sistemas de adaptación. Entonces, ¿qué es la autoorganización? De nuevo, hay muchas definiciones, pero para términos prácticos podemos entender que un sistema autoorganizante es aquel en el que los elementos interactúan de forma tal que el comportamiento del sistema es un producto principalmente de las interacciones. Entonces, esto quiere decir que no es producto de una fuente externa o de pocos o un solo de los elementos. Y como ejemplos tenemos células, cerebros, ciudades, internet, mercados de valores, sociedades de animales, ecosistemas, biosferas, que, digamos, si recuerdan, son los mismos ejemplos que di de sistemas complejos. Entonces, tal vez se pregunte, bueno, ¿son complejos, son autoorganizantes o qué? Y depende parcialmente del observador. Por eso es por lo que quería hacer el paréntesis sobre el lenguaje. Si yo describo un sistema como complejo o como autoorganizante, no cambia el sistema. Lo que está cambiando es mi descripción del sistema. Y cuando una descripción va a ser útil, pues depende de qué es lo que yo quiero hacer con el sistema, de mis intereses. Entonces, para describir sistemas autoorganizantes, pues de hecho este Ashby en los 60s ya mostró que cualquier sistema puede decirse que es autoorganizante. Pero siendo muy pragmáticos desde el punto de vista de ingeniería, ¿cuándo nos conviene, cuándo es útil hablar de autoorganización? Entonces, cuando nosotros diseñamos sistemas autoorganizantes, en vez de enfocarnos directamente en el comportamiento del sistema, nos enfocamos en el comportamiento de las partes y diseñamos ese comportamiento, diseñamos las partes para que por medio de sus interacciones encuentre soluciones. Entonces, ¿qué ventaja voy a tener? Si yo no puedo definir qué problema se va a enfrentar mi sistema, entonces diseño sus elementos y por medio de sus interacciones van a estar adaptándose constantemente a los cambios en su medio ambiente y en su estado interno. Entonces, cuando el problema cambia, el sistema se adapta, ¿no? Entonces, esto obviamente es muy útil para espacios de espacio no estacionario. Y pues bueno, algunos ejemplos en cardúmenes de peces, en parvadas de aves, estorninos o flamingos, en animales sociales, mamíferos, también en sistemas inorgánicos. Aquí vemos el delta del río Colorado, este es un río en Finlandia. Y entrando en las aplicaciones de la autoorganización, hemos desarrollado simulaciones multiagentes basadas en autómatas celulares elementales y hemos visto las ventajas que ofrece sobre métodos tradicionales este tipo de enfoque. Entonces, tradicionalmente en la mayoría de las ciudades se rigen los semáforos, se coordinan con el método conocido como el ala verde. Los semáforos se sincronizan para que se ajusten a la velocidad esperada de los vehículos. Por ejemplo, estos vehículos casi no necesitan detenerse. Uno de los problemas de este método es que solo se pueden coordinar dos direcciones. Entonces,
Si los vehículos van en la dirección opuesta, pues tienen que esperarse frecuentemente. Entonces lo que uno gana en unas direcciones lo pierde en otras direcciones. Otro problema es que no sirve para cuando los vehículos no van a la velocidad esperada. Entonces se crean embotellamientos de manera muy fácil. Y en contraste, los semáforos autoorganizantes tienen sensores que les dan preferencia a las calles con mayor demanda, con reglas muy sencillas. Las intersecciones son independientes, no hay un control central, y entonces se pueden coordinar en muchas direcciones. Se promueve la formación de grupos de vehículos o pelotones, los cuales son más fáciles de coordinar que muchos vehículos independientes. Se pueden coordinar todas las direcciones de manera adaptativa. Es un método escalable. Y también previene embotellamientos para densidades muy altas. Entonces tiene muchos beneficios sobre el método tradicional. Entonces aquí podemos ver los resultados de una simulación un poco abstracta. Vemos que el método de la ola verde pues es más o menos eficiente para bajas densidades, pero después de cierta densidad, en este caso 0.3, se colapsa y se generan embotellamientos. En cambio, el método autoorganizante para densidades bajas llega a configuraciones donde ningún vehículo se detiene, entonces la velocidad es máxima, y después se degrada poco a poco. Y también podemos ver del lado izquierdo la velocidad y del lado derecho el diagrama de flujo. Entonces, para una densidad muy alta se alcanza un flujo máximo. Esto quiere decir que todas las intersecciones se están usando constantemente. Entonces no hay teóricamente no puede tener un mejor desempeño que este. Se acerca mucho al óptimo teórico. En 2006-2007 con un alumno de licenciatura, Seung Bekols, en Bruselas, realizamos una simulación de una avenida de Bruselas, la Weststraat, y entonces esta era una simulación multiagente bastante realista, con datos reales, y los resultados muestran que para distintas horas pues hay distintos beneficios, pero en promedio se reducen a la mitad los tiempos de espera, lo cual quiere decir que los tiempos de viaje total se reducen como el 25%, y esta era una versión preliminar del método autoorganizante. Entonces tenemos resultados muy prometedores con este método, y también los beneficios para el medio ambiente son considerables. En esta simulación de una avenida nada más son 10 intersecciones. Calculamos que al año se ahorrarían más de medio millón de litros de gasolina. Esto con los precios actuales de la gasolina en Europa son como 700.000 euros, lo cual es varias veces el costo del sistema. Entonces el costo-beneficio es muy elevado. Otro ejemplo en transporte público, en 2009 con Luis Pineda estudiamos un fenómeno que se da, que llamamos la inestabilidad de los intervalos iguales. Esto es porque la teoría nos dice que los vehículos deben de mantener intervalos iguales para servir de manera óptima a los pasajeros. Esto quiere decir que si hay intervalos iguales, los pasajeros van a esperar menos tiempo en las estaciones. Lo que encontramos es que siempre, si no hay ningún tipo de regulación, esta configuración es inestable. ¿Por qué? Como los pasajeros llegan aleatoriamente a las estaciones, como podemos ver aquí en la figura A, pues hay más estaciones, unas estaciones con más pasajeros que otras. Entonces, por ejemplo, el vehículo C se empieza a retrasar porque en la estación había muchas estaciones, digamos ahora en la figura B. Entonces el vehículo C para la siguiente estación va a encontrarse todavía más pasajeros porque ya se retrasó, entonces pasó más tiempo desde que el vehículo B pasó por ahí. En cambio el vehículo D, como va a haber reducido su intervalo con el vehículo C, pues va a encontrar menos pasajeros en la siguiente estación y va a alcanzar al vehículo C. Entonces se empiezan a formar pelotones de vehículos donde
los pasajeros tienen que esperar mucho para que llegue cualquiera de los vehículos. Esto sucede no solo en metros o en trenes, sino también en camiones, en tranvías, hasta en elevadores. Es común de todos los sistemas de transporte público. Entonces, más recientemente desarrollamos una simulación donde comparamos un método sin restricciones, donde siempre hay intervalos inestables, después un método máximo que desarrollamos en 2009, que mantiene los intervalos iguales, pero no se puede recuperar cuando estos se pierden. Y propusimos otro método autoorganizante que se inspira un poco en las hormigas, básicamente para que a través del medio ambiente los vehículos tengan cierta comunicación de cuánto tiempo pasó entre el último vehículo y el vehículo local. Entonces, también considerando la demanda local, este algoritmo es relativamente sencillo. Básicamente se cuentan cuántos pasajeros hay en una estación cuando llega un vehículo, y si se compara este número con el valor de la antiferomona, que representa cuánto tiempo tiene el último vehículo que pasó, y si hay muchos pasajeros, pues entonces va a tener una probabilidad de esperarse un poco más. Si hay pocos pasajeros o ya ninguno, entonces se va a ir. Entonces, con reglas muy sencillas, obtuvimos resultados bastante sorprendentes. ¿Por qué? Porque el desempeño es mejor que el óptimo teórico. El óptimo teórico, bueno, la teoría nos dice que si hay intervalos iguales, pues entonces los pasajeros van a esperar un tiempo mínimo. Aquí en la figura A podemos ver los retrasos de los pasajeros para distintas densidades de pasajeros y para distintos métodos, y en la figura B la desviación estándar de los intervalos. Mientras menor sea esta desviación estándar, entonces quiere decir que hay intervalos más regulares. Entonces, aquí en las cajitas verdes es el método que tiene intervalos iguales, porque vemos que tiene desviaciones estándar de los intervalos mínimas. Sin embargo, los retrasos de los pasajeros no son los mínimos. El mínimo lo da el método autoorganizante. Entonces, separamos los tiempos de espera, y en efecto el método que mantiene los intervalos iguales ofrece los tiempos de espera mínimos, pero en las estaciones. La teoría asume que el tiempo de viaje es independiente del tiempo de espera en las estaciones, lo cual no es cierto. Ahí las interacciones son relevantes. Entonces, con el método autoorganizante, los pasajeros esperan más tiempo en las estaciones, pero una vez que suben a un vehículo esperan menos tiempo hasta llegar a su destino. Entonces es un efecto lento es más rápido. Y después probamos en un escenario heterogéneo donde había distinta demanda en cada estación, había condiciones iniciales no homogéneas, y también la distancia entre las estaciones era no homogénea, y pues el método autoorganizante de hecho tuvo un desempeño muy similar a un escenario homogéneo. Entonces quiere decir que se adapta bastante bien a los cambios en el medio ambiente. Hemos empezado a hacer pruebas para BRTs, como el Transmilenio en Bogotá, donde incluimos semáforos que también afectan a los intervalos, y el método autoorganizante también se puede adaptar un poco a esto. Todavía tenemos que hacer más pruebas, porque finalmente si los semáforos son autoorganizantes se va a adaptar mucho más fácil, tanto para vehículos como para transporte público. Entonces, en este problema de transporte público, la teoría actual se enfoca en los tiempos de espera en las estaciones. Sin embargo, como mencionaba, hay un efecto lento es más rápido que permite un desempeño supraóptimo. Esto quiere decir que es todavía mejor que el óptimo teórico. Que bueno, también quiere decir que la teoría estaba mal. Entonces, lo que nos permite hacer la autoorganización es adaptarse localmente a la demanda actual, y nos está ofreciendo constantemente soluciones que el método no está predefiniendo, ¿no? Conforme sea la demanda actual, el método está generando soluciones instantáneas para esa demanda. Entonces, una cuestión muy importante es que esta adaptación concuerda con la escala temporal en la que el sistema está cambiando, porque si yo tengo un sistema adaptativo que se adapta cada 2 horas, pues no va a ser tan útil como
un sistema como este que se está adaptando cada segundo, que es a la escala a la que cambia el problema. Y bueno, finalmente también hay que considerar el factor social. ¿Por qué? En muchos sistemas, tales como en el metro, la única fuente de retrasos que nos lleva a inestabilidad es el comportamiento de los pasajeros. Entonces, simplemente si uno llega a un sistema e implementa este algoritmo, pues no va a resolver el problema, porque tiene también que educar a los pasajeros, ofrecerles información adecuada para que puedan los pasajeros mismos tener las decisiones que les convengan a ellos mismos, ¿no? Cómo le informamos a los pasajeros qué comportamiento deben de tener para llegar de manera más eficiente a su destino. Y bueno, el último ejemplo ya lo menciono muy rápido. Hemos aplicado ideas similares a burocracias. La idea es básicamente, si uno tiene rastro de información en un sistema, puede mejorar la eficiencia de distintas maneras. Hemos desarrollado un modelo que llamamos redes de agentes aleatorias, y en simulaciones hemos visto que con muy pocas adaptaciones uno puede llegar a tener un desempeño muy cercano al óptimo teórico, y a veces supraóptimo también, ajustando simplemente la demanda de cada agente. Entonces, ya para concluir, bueno, la complejidad nos ha mostrado que el mundo no es previsible. Podemos tratar de ignorarlo o aceptarlo y construir nuestros sistemas de acuerdo con este hecho. Muchos hablan sobre las ciencias de la complejidad y hay un poco de confusión de qué es lo que quiere decir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la complejidad no es una ciencia en sí, como la biología o la física. ¿Por qué? Porque estudia fenómenos complejos, y fenómenos complejos hay en todas las escalas. No es tanto una ciencia, sino es una nueva manera de hacer ciencia. Entonces, tanto en física como en economía, como en urbanismo, en todas las disciplinas nos encontramos complejidad. Entonces, los métodos que se están desarrollando para enfrentar la complejidad de los sistemas son útiles en todas las áreas. No es que sea una ciencia independiente, sino que es una nueva manera de hacer ciencia, que finalmente no está peleada con el método científico tradicional, que sigue siendo útil, pero, como mencionaba, es limitado para las situaciones donde hay previsibilidad limitada, y esta previsibilidad limitada la dan las interacciones. La adaptación, por lo tanto, no reemplaza a la predicción, porque siempre es deseable poder predecir los fenómenos antes de que estos ocurran, pero si no podemos predecir, pues entonces es mejor poderse adaptar. La autoorganización es uno de los métodos que nos permiten lograr esta adaptación, y lo que podemos decir es que es deseable estar preparado para enfrentar problemas nuevos, porque así podemos estar esperando lo inesperado. Sabemos que el mundo va a cambiar. Entonces, si dotamos a nuestros sistemas de cierto grado de creatividad, se van a poder enfrentar lo desconocido de una manera más eficiente. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a visitar y suscribirse a Complexity Digest, que es una distribución quincenal gratuita, donde conjuntamos los avances más recientes en distintas disciplinas para un público general relacionados con la complejidad. También nos pueden seguir en Twitter, y en estas páginas encontrarán más información sobre esta plática, y espero que tengan dudas y poder responderlas. Muchas gracias.